¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de lo que está pasando en el mundo. Hay enfrentamientos durísimos entre Israel y Líbano. Están cancelando ya la negociación entre Estados Unidos e Irán. El avión pues ha tenido que regresar, se cancela el viaje. Simplemente un tema que no es posible ahora mismo. El diálogo entre Estados Unidos e Irán está ganando dentro de Irán un ala, o sea, el ala militar está ganándole al ala política dentro de ese país. Vamos a los detalles, vamos a estar con Girés platicando de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en México. Y bueno, pues vayan dándole like, vayan compartiendo y mientras tanto empezamos con esta imagen pues bastante tremenda. Estos serían parte de las primeras imágenes que están circulando de estos ataques que se habrían dado en el Líbano. Bueno, se han estado pegando fuertísimo. Estaremos atentos a lo que está sucediendo, pero pues bueno, ya vamos viendo los edificios que han sido afectados. Se sabe también que Hezbollah habría lanzado cohetes hacia Israel, un tema que también pues llama la atención. Los enfrentamientos se han estado dando en la localidad de Bine Jebeli, en el sur del Líbano, principalmente. Esto lo reporta ya la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, así como también pues medios internacionales que están pues bueno, comentando sobre esta situación. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí ahora sí, con toda la comunidad, acompañándonos aquí con Girés. Vamos a conversar de lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias también a la comunidad que va llegando del canal de Girés. Enormes saludos también para ustedes. Y bueno, pues vamos al detalle de lo que está pasando en el mundo. Nada más mostrarles también esta imagen. Esto sería, pues bueno, parte de un ataque que se dio en Dnipro, ataques que también, bueno, pues llaman la atención, Gires, ataques tremendos, ¿no? Vamos al detalle de lo que está sucediendo. Vamos, que se ha extendido el conflicto de manera, o los conflictos, incluso digo, si ya nos queremos ir adentrando, y eso ya lo iremos viendo, esto que estamos viendo ahí, estas motocicletas son Al Qaeda entrando a poblaciones allá en el norte de África. Al Qaeda buscando operar zonas fronterizas, por ejemplo, entre Burkina Faso, ¿sí? Allá para Tombuctú, están operando, tomando una población pequeña. Llegaron de repente motociclistas armadas y bueno, ya están tomando la zona según lo que advierten. Esto es pues, un tema que habrá que analizar ya en otro directo, pero las imágenes evidentemente pues aquí ya empiezan a circular, ¿no? La gente desde ventanas, escondidos, pues divulgando un poquito lo que está pasando por aquellas regiones del mundo. La verdad es que es pues alucinante. Vámonos a los detalles, vamos a la información, a lo que está pasando en el mundo. Y bueno, pues vamos, permítanme tantito, vamos a presentar aquí a Girés. Girés, ¿cómo has estado? Enorme saludo, muy buenas, ándale, aquí estás. Girés, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Muy bien, Pepe, muy bien, pues muy contento como siempre de poder estar aquí con la comunidad, de poder platicar. Ya teníamos ratito que no habíamos podido grabar y pues mil cosas pasando, ¿no? Digo, ahorita comentaste a grandes rasgos ese tema del norte de África, del área del Sahel, donde se ha puesto sumamente complicado. Esto ya lleva varios años, creo que desde que lograron la unión de países sacar a ISIS, al Estado Islámico de Oriente Medio, pues fue cuando se dio la ruta hacia África y empezaron a tener mucho mayor poder y control. Hay ahí también algo que me gustaría comentar, digo, antes de entrar a detalle, que creo que también está vinculado con el crecimiento que están teniendo estos grupos extremistas, yihadistas en el norte de África, y es justamente la guerra de Rusia y Ucrania, porque hay que recordar que en muchas zonas como República Centroafricana, quienes de una u otra manera estaban controlando la situación era Rusia a través del grupo Wagner, y ahora con el tema del desgaste que ha sido esta guerra para los rusos, pues han tenido que replegar bastantes fuerzas, no están mandando el apoyo que estaban mandando, y esto ha debilitado a los gobiernos que de una u otra manera estaban trabajando de manera conjunta, por decirlo de alguna manera, con Rusia, y esto posibilita, ante esta debilidad institucional, pues esto posibilita que estos grupos extremistas pues estén creciendo, y se está dando en varios países. Mali también tiene una situación muy compleja en estos momentos, bueno, prácticamente todo el área del Sahel. Así es, Gires, o sea, y una redistribución de los grupos radicales hacia zonas de África que pues antes eran impensables y que operan aparte de una manera muy tribal. O sea, básicamente pensando ellos pues un enfoque, ¿qué te puedo decir, Gires? O sea,
pues de ir tomando pequeños pueblitos, ir básicamente absorbiendo y haciendo pues que en un futuro pudiéramos tener a una buena parte de África sumamente radicalizada, y es un problema que pues bueno, creo que les toma por sorpresa, y aparte de eso el mundo les ha dejado solos. O sea, el caso de Siria, como es una zona clave, pues ahí, vamos, se le puso atención. Y es más, en un punto recordarás, Cires, Rusia, Estados Unidos, Sí, sí, incluso sí. grupos radicales, o sea, Al Qaeda, por ejemplo, trabajando en conjunto contra ISIS. O Totalmente. sea, dices una locura. Y acá en la parte norte, pues bueno, oye, si de repente algunos países de África, sobre todo del norte, pero también de la parte sur, o sea, si ISIS los toma, bueno, sí, no va a entrar otro país a protegerles, ¿verdad? O sea, podrán hacer una operación ahí de vez en cuando, pero vamos, no le van a invertir a ese tema demasiado porque no les ven, pues no les dan tanta importancia desde el punto de vista geográfico y geopolítico. Que ahí a mí me parece un error estratégico incluso. Obviamente, pues entre tanto conflicto también hay prioridades para los intereses de cada uno de los países. Sin embargo, África tiene un valor muy importante en materia de recursos, en materia del recurso humano también, no solamente el recurso natural, explotable. Eh, y ese puede ser un foco. El siguiente Medio Oriente puede ser África si se descuida y si no se le empieza a prestar atención. Creo que los países en este nuevo orden que se está formando y que esperemos que en un plazo no muy largo ya concluyan estas guerras que estamos viendo tanto en Irán, Estados Unidos, Ucrania, Rusia y demás conflictos que hay, ya en un nuevo reordenamiento creo que se debe de prestar mucha mayor atención a África, no solamente en los temas sociales, sino también en los temas de este tipo de grupos paramilitares, de grupos de guerrilla y Ujú. de grupos yihadistas, de grupos extremistas. ¿Por qué? Porque es muy clara la visión de grupos como el Estado Islámico, que son totalmente expansionistas y que lo que buscan al fin y al cabo es un califato que abarque todo el globo. Entonces, si los dejas que continúan creciendo y controlando países donde van a adquirir bastante recurso económico y por ende más poderío militar, ¿por qué? Porque van a controlar los diamantes, van a controlar la madera, van a controlar la minería, van a controlar el gas, van a controlar todos los recursos de los países a los cuales están ya teniendo un cierto control, como en su momento, pues es lo que haya dicho Irán con el tema del petróleo y la Guardia Islámica, ¿no? Así es, Gires. O sea, desde el punto de vista, vamos a decir, pues estratégico, ¿no? Como comentas, podría ser un error perder no solamente a un África, vamos a decir, pues rural casi casi, pero es una África también llena de recursos. O sea, una África que pues tiene uranio, que tiene oro, que tiene, ya si vas hacia Cobalto, Mozambique, hacia toda esta piedras zona. raras. Ujú. O sea, si vas a toda esta zona, pudiera convertirse ahora sí que en el cuerno de la abundancia del mundo. Imagínate controlada por grupos de ese tipo. Ahora, también por ahí hay reportajes muy interesantes porque de esta zona, por ejemplo, hacia Mozambique, el Congo, toda esta región, y vas viendo cómo básicamente están enfrentados a múltiples grupos radicales, no nomás ISIS, sino otros grupos ahí mismo que quieren controlar unos a otros a nivel, te digo, como casi casi tribal, y vas viendo cómo los mismos agricultores, ganaderos, pues son ganaderos chiquitos, ¿verdad? Que tienen sus ahí 10, 15 borreguitos o lo que sea, y pero que andan pues armados y pues ellos se defienden a como puedan, o se hacen micro grupos, ¿no? Como de autodefensa, ¿no? Como le dicen aquí en México, se hacen grupitos de autodefensa y pues entre ellos se defienden porque no tienen otra Ahora, opción, o sea, no hay, ¿no? hay algo también que es muy complicado, muy complejo. Eh, África ha sido explotada por Occidente históricamente, ¿no? Entonces, Uh -huh. también el que Occidente entre, no sé cómo que también sería recibido por la propia población. Claro, O sea, claro. tenemos esta situación donde por eso yo hablo de un nuevo orden que sabemos que de una u otra manera se está formando simple y sencillamente por lo que estamos viviendo. Pero este nuevo orden debe de incluir a todos los países y debe de incluir garantías mínimas de derechos que deben de ser aceptados por todos los países.
Ahora, también se debe tener este cuidado de no volver a un neocolonialismo. ¿Por qué? Porque tenemos estos antecedentes donde, sobre todo Claro. por la época, obviamente, pero si no hubieran sido otros países, pues Europa, Francia, Inglaterra, la misma España, Portugal, Bélgica, Holanda, sobreexplotaron toda esta zona y con una serie de abusos increíbles. Pero esto creo que es un antecedente pues, que obviamente pues, te deja... genera sospechosismo en la población, al menos desde mi punto de vista, creo que esa Claro. sería una reacción natural. Pero si del otro lado tienes a los grupos yihadistas que si no te atienes, si no te sometes a la ley sharia y a la interpretación de estos grupos de la ley sharia, pues prácticamente estás condenado a muerte. O sea, es una situación muy, muy compleja y tristemente muy poca atención. También por la distancia, por el lenguaje, por muchas razones, es que no solemos hablar de estos temas porque es muy poca la información que nos llega. Gires, y luego tenemos, ya que estamos aquí con el mapa, ¿no? Tenemos esta zona de Israel, sí, yéndonos un poquito más hacia la parte norte, ¿no? Tenemos una zona en la que en Israel, en el Líbano, veíamos al principio del video, se están dando enfrentamientos, pero pareciera que a pesar de lo preocupante que es la parte del Hormuz, que ahorita si quieres platicamos también de eso, pero se ha vuelto clave esta zona en la que se anuncia hace unos momentos que ya no va a haber negociaciones, el avión simplemente se ha regresado, el avión que iba rumbo a Pakistán se retrasó primero, se retrasó ayer, porque ayer anunciaron ya se fueron, y a la mera resultó que no se habían ido, y eso lo comentamos en la noche, después se lanza el avión en la que iría Witkoff y Jared Kushner y de repente les dicen, pues han dado la orden de regresarse. No parece que quieren negociar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero, si el enfrentamiento de Líbano o no? Pero lo que sí es que es una línea roja que traza Irán, en la que le dicen, pues Líbano también está dentro de la negociación, y si Hezbollah pues está disparando a Israel, Israel obviamente también está disparando a Hezbollah, pues evidentemente no hay posibilidades de negociación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué factores el que está haciendo que no sean las negociaciones? ¿Es el Líbano? ¿Es Hormuz? ¿Son muchas cosas más? ¿O qué pasa por ello? No, a ver, desde un inicio creo que el tema de las negociaciones tenía un pronóstico pesimista, simple y Uh -huh. sencillamente, por lo que son las líneas rojas marcadas por Estados Unidos y lo que son las líneas rojas marcadas por Irán. Son simplemente incompatibles. Ahora, Irán, creo, o la Fuerza Revolucionaria Islámica, que es ahorita quien está controlando a Irán, creo que ellos sienten bastante seguridad por ver la reacción que ha habido en Occidente y por ver la reacción que ha habido en los Estados Unidos. Tienen ellos esta estrategia que era más que anunciada, que sería irrazonable que Estados Unidos o Israel no lo hubieran previsto, que es el cierre del estrecho de Hormuz y con esto afectar a la economía global. Entonces creo que para ellos lo que van a pretender es extender el conflicto lo más posible. Este periodo de negociaciones para mí desde un inicio no tuvo mucha razón de ser, aunque todos deseamos que se pueda llegar a un acuerdo, no se ven condiciones para generar un acuerdo. Primero, porque va a seguir, en un acuerdo seguiría el régimen de los ayatolá, así sea el hijo, el nieto o a quien quieran poner, seguiría la Guardia Uh -huh. Revolucionaria Islámica y seguiríamos viendo los mismos abusos contra la población, que eso es lo realmente importante. Porque una cosa son los intereses que tenga en lo particular Donald Trump, los intereses que tenga Estados Unidos, y otra muy distinta, la realidad que viven los millones de iraníes bajo un régimen totalitario, dictatorial y bajo una ley religiosa. O sea, yo desde ahí creo que se veía un pronóstico muy poco probable de llegar a construir un acuerdo. La otra, a quien tampoco le veo que le convenga un acuerdo de paz entre el régimen actual y los Estados Unidos, es a Israel. Porque quien en Ajá. realidad lo ve como un tema existencial, y para mí así lo es para Israel. En el momento en que Irán pueda construir su bomba atómica, en el momento en que se pueda rearmar o que pueda tener una mayor capacidad de la que ha tenido, a quien va a atacar primero es a Israel. Y eso está Israel, o sea, clarísimo. O sea, no se trata de teorías o de conspiraciones. Es lo que nos han dicho los iraníes en el poder, los ayatolá, la Guardia Revolucionaria, desde siempre. No es algo nuevo.
O sea, no es especular de que, es que Irán a lo mejor va a atacar. No, es que nos lo vienen diciendo. Y después de Irán, ¿quién sigue? Todo Occidente. Perdón, de Israel, ¿quién seguiría? Todo Occidente. Porque volvemos, son proyectos de gobierno basados en una religión que aparte dentro de la visión de esa religión que ellos tienen, es totalmente imperialista, es totalmente expansionista. Por eso Irán se dedicó por décadas a financiar a Hamas, a financiar a Hezbollah, a financiar a los grupos chiitas en Irak, a financiar a los hutíes y a otra gran cantidad de grupos chiitas disidentes que en otros países tienen sus propias actividades paramilitares y que buscan de una u otra manera empezar a llegar al poder. Los ejemplos más conocidos y más claros, porque aparte lo hicieron no solamente por la vía armada, sino política, es obviamente Hezbollah y Hamas. Hay que recordar, Gines, ahí el chiismo en Estados Unidos, por ejemplo. No, o sea, en Europa. Y en Europa, sí, claramente. Entonces digo, es un tema... Es una acotación. Hay que también separar lo que es el chiismo del radicalismo chiita, porque sí, no es necesariamente lo mismo. Pero ahí, no, para nada. Pero ahí están, ¿verdad? Sí, o sea, tú sabes que ahí están, ¿verdad? Y vas viendo cómo hay protestas en Estados Unidos, en Nueva York, con las imágenes del Ayatollah, o sea, defendiendo a este personaje o defendiéndolo en Europa. Claro, son, si tú quieres, minorías, pues sí, nada más que están distribuidos. Y pues habrá gente que lo hace realmente por una creencia y no tanto porque quieran hacer daño, lo que sea. Sí, pero bueno, ahí vas viendo cómo van influyendo y extendiéndose en ese sentido. Ahora, también hay que verlo desde el otro punto de vista. Y en Irán, a diferencia de otros países como Norcorea y esto, pues ha habido vamos a decir, un avance de la occidentalización, por así decir, de la cultura occidental hacia los mismos iraníes, porque han tenido acceso a internet, porque han estado conectados mucho y bueno, eso también pues es otra forma también de expandirse, ¿no? Entonces, vamos que sí se ve muy claro que Irán ya no es el de los 70s, ¿no? Que incluso en los 70s ya se había occidentalizado bastante. A ver, antes de que llegara el Ayatollah, Irán era lo más occidental de Medio Oriente. O sea, y con una calidad de vida bastante bien y a comparación y en lo que era ese momento. Por supuesto que tenían sus problemas, sobre todo temas de corrupción. Yo hago el paralelismo de lo que pasó con la llegada del Ayatollah mucho con lo que pasó en Venezuela. Venezuela antes de Chávez tenía muchos problemas de corrupción, sí. Pero un país que estaba en crecimiento, era la potencia económica de Latinoamérica, obviamente por el tema del petróleo, pero obviamente esto te genera desigualdades. Y esas desigualdades, cuando tú ves que hay un sector que está enriqueciéndose mucho, algunos legítimamente, otros por la corrupción, pues hay un amplio sector de la población que está encabronadísima. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad clara, evidente y muchas veces amafiada. ¿Qué es lo que sucede? Que llega alguien con un discurso que te habla de que ahora va a ser una distribución para todos, y bueno, la gente tristemente se compra el mito narrativo que te venden para ganar una elección y le terminan entregando todo el poder a Hugo Chávez, concentra todo el poder hasta el momento que se vuelve un dictador. Pasa lo mismo en Irán. O sea, en Irán el problema del Shah era la corrupción, el problema del Shah era que había una gran desigualdad, que sí hubo un crecimiento económico impresionante comparado a otros años, pero al fin y al cabo tenías muchos problemas al interior, problemas sociales, por estas diferencias tan marcadas y porque no había una distribución mínima. Y ojo, no hablo ni de socialismo ni de comunismo, pero sí debes de generar las condiciones básicas o necesarias de equidad, no de igualdad, para que cualquier persona tenga acceso a lo básico. Oye, y cambiando de tema, ¿no? Pero de la misma zona, ¿no? Obviamente, porque hay mucho que comentar para ir tocando punto por punto. En Hormuz es aparentemente la carta, digamos, global más fuerte. No estamos hablando de que estamos viendo lo del Líbano, pero ahora pues vámonos hacia esta zona de Hormuz, porque así como ahorita decías, estaba muy cantado lo que iba a pasar en muchos sentidos. Pues bueno, si algo estaba cantado era precisamente que iba, o sea, porque ya se había determinado desde hace mucho tiempo que Hormuz era un riesgo, que Hormuz podría ser un problema. Se crearon múltiples bases en la zona, pero eran bases que ahora se ha demostrado
pues eran bases de disuasión, no bases pensadas en verdaderamente sostener un conflicto armado de manera directa, sino eran bases pensadas en Aquí estoy. aquí estoy y no te atrevas a tocarme, ¿verdad? Pero a la hora de la realidad, pues estratégicamente hablando, y por ahí nos hemos aventado un montón de reportes de los militares que estaban en la zona cuando se daban, digamos, estos arreglos, sabían ellos que esta distancia es demasiado pequeña para sostener una base, sobre todo cuando tienes, pues, esta zona llena de montañas y esta zona que prácticamente es lisa. Entonces dices, pues bueno, ¿cómo les atacas si están en montañas? Y acá es muy fácil porque estás expuesto, estás ahí estás a la vista. Entonces, ese es un tema que pues ahora se dio cuenta Irán que era posible hacerlo y ahora para que lo suelten va a ser complicado. ¿Tú crees en un punto que se libere el estrecho de Hormuz con el régimen actual o crees que no hay otra opción más que o que el régimen acabe por caer para que el estrecho de Hormuz se libere? Yo creo que viene una guerra a largo plazo. O sea, y yo creo que no se va a permitir que se mantenga el régimen actual y no se va a permitir por la influencia que tiene Israel en Estados Unidos. Ahora, creo que también, y conociendo un personaje tan turbio como lo es Donald Trump, lo que Donald Trump para mí está viendo, y creo que por eso la apuesta que él tiene, o al menos lo que sostiene públicamente del acuerdo, es por las elecciones de noviembre. O sea, yo lo he comentado en otras ocasiones, para mí el conflicto se va a desatar mucho más fuerte el próximo año. El año que ya no haya elecciones para Donald Trump, el año donde ya no dependa de qué va a pasar en la intermedia, el año donde ya tenga claridad si tiene un Congreso a su favor o un Congreso en su contra. Y creo que Israel, la idea también que tiene bajo su perspectiva y por los intereses lógicos de supervivencia, es no soltar esto. Ahora, hay otros factores que han jugado, como lo es Arabia Saudita, y hay otros intereses en los países del Golfo de que el régimen iraní tiene que ser exterminado. O sea, por eso también es natural la reacción del régimen iraní. Y por otro lado, lo vuelve todavía más complejo, y por lo cual yo sí considero que va a ser un tema de guerra a largo plazo, es que para estos grupos extremistas, los que en verdad creen esta narrativa religiosa, pues para ellos el martirio es una bendición. O sea, realmente no es como que los vas a asustar con, ay, te voy a matar. Muy, muy distinto a la cosmovisión que nosotros tenemos. O sea, y eso le da una peligrosidad todavía mayor. Entonces, en conclusión de esa parte, yo creo que esto se va a extender. Ahora, al igual que lo que sucede en Rusia, pasados los 2 meses, cada día que pasa es una derrota para los Estados Unidos, como en Rusia, después de los 2 meses, cada día que pasa es una derrota para Rusia. O sea, en este momento Exactamente, ¿no? está perdiendo Estados Unidos. A ver, perdón, no se escuchó. ¿Qué dijiste, Giles? Que para mí, o sea, en este momento está perdiendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no logró resolver en 2 meses lo que tenía que resolver en 2 meses. Si no pudiese exterminarlo en ese momento, cada día que pasa es una derrota. Aunque al final tú ganes la guerra, aunque al final logres el cometido y logres exterminar a este régimen. Ahorita son derrotas todos los días. ¿Por qué? Porque todo aquello, siendo la potencia militar más grande, con estos anuncios grandilocuentes de Donald Trump, pues nada más se quedó en palabrería, porque al fin y al cabo el régimen sigue de pie. Oye, lo dañaste bien cabrón, le quitaste gran parte de su poderío, eliminaste a todas las cabezas, sí, pero ahí están y siguen ejerciendo el control sobre la población. Ahí están, incluso, pues ahora los más radicales, ahí está, de hecho le hicieron el favor a la Guardia Revolucionaria, porque aunque ya tenían meses que cada vez era más visible que ellos tenían poder, ahora son los que controlan, el ala política más moderada quedó fuera, y pues ahora tienen el control del estrecho de Hormuz, o sea, no hay, o sea... Ahí déjame diferir de algo. Yo creo que para los intereses tanto de Israel como de Estados Unidos es mejor que esté ahorita la Guardia Revolucionaria y no el ala moderada. ¿Por qué? Porque es más probable que ellos suban la apuesta, es más probable que entonces ellos comiencen a hacer acciones y eso te va a dar mayor legitimidad a la hora de tú tener que rendir cuentas. Eso sí. O sea, esa es la distinción y por eso la importancia de las democracias en contraste con las dictaduras. A la Guardia Pero le hacen el favor, le hacen el favor a la Guardia, porque digo, al final la Guardia quería el poder. Es que ahora ganan pues, los dos, ¿no? De una u otra manera,
con la llegada al poder de la Guardia Revolucionaria, o abiertamente que ya son los que están controlando el país, porque esto ya viene ya desde antes, el tema de las empresas petroleras, por ejemplo. Y que se muestra que su estrategia está funcionando. Puedes decir lo que quieras. Oye, es que Israel es muy poderoso en esto. Oye, que Estados Unidos... Pues sí, nada más que ¿cuál es la estrategia que está funcionando? Punto. O sea, es así de sencillo. ¿Dónde está el uranio? Lo tienen los iraníes. Sigue el régimen, sigue el régimen. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Que los debilitaste? Pues a ver, vamos a ver qué dice esta de Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia. ¿Qué le dice cuando le preguntan, oye, pues cómo está el régimen? Pues dice, está débil, pero está intacto. Con eso te dice todo, ¿verdad? O sea, ahora, sí coincido en que la única salida que tiene ahorita Estados Unidos, y que Israel lo entiende perfectamente, es la única forma es acabar con el régimen. Por eso salió hace 2 días Israel Katz a decir, nosotros ya, ahorita en este punto, ya estamos listos para volver a operar, o sea, y estamos esperando el visto bueno para empezar a atacar otra vez a los líderes. O sea, ya están ubicados dónde están los próximos líderes que van a atacar, generales, posiblemente Mokhtar Haminei. O sea, yo sí creo que muchos de estos personajes tienen sus días contados, sinceramente, o sea, porque se ha demostrado que están muy infiltrados. O sea, la Guardia Revolucionaria está infiltrada desde hace muchísimos años y no han acabado por entender cómo, pero están infiltrados. Entonces, donde estén, siento que va a ser como que cuestión de tiempo, a no ser por ahí que de repente Estados Unidos empieza a taquear, empieza a hacerse para atrás, que la veo difícil, porque entonces, ¿qué le vas a vender, como dices tú, en las elecciones intermedias? Mira, lo peligroso es que Donald Trump en este momento está urgido de una victoria. Está urgido de una victoria. El tema es dónde. ¿Dónde la va a sacar? Porque la puede hacer bien ahorita en Cuba. O sea, puede cambiarnos ahorita un poco la narrativa, meterse a Cuba, sacar a Díaz-Canel, entregarlo, decir, miren, ya acabamos con otra dictadura, para que no se esté hablando de lo que sucede en Irán. Yo creo que la estrategia de Donald Trump, él en lo particular, no de los militares, no de inteligencia, etcétera, de Donald Trump, es poder pausar el conflicto hasta pasado noviembre. No creo que sea posible. Creo que algo que también pudiera ser a lo mejor es volver a hacer ataques como los de junio, pero sabes que la respuesta iraní te va a obligar a tener que tener mayor presencia. Yo sí creo que van a terminar enviando tropas, no el día de mañana, no pasado mañana, yo creo que sería hasta el próximo año, y única y exclusivamente por el tema electoral. Hay que recordar algo, Donald Trump no puede perder el poder, y no puede perder el poder porque tiene una serie de delitos por los cuales se lo pueden chingar sin ningún problema. Ahora bien, me decía hace poco Bruno que comentábamos de eso, le daba la teoría del impeachment que le pudieran hacer a Donald Trump, sobre todo por la manipulación del mercado que ha hecho como presidente a través de sus tweets, y que eso está demostradísimo, o temas como lo de Polymarket. Bruno me decía, no, me dijo, no le van a hacer impeachment. Y yo, cabrón, a ver, si los demócratas ganan, no, mijo, ¿para qué le hacen el impeachment? Si trae un desmadre, mejor deja que siga haciendo su desmadre y aseguras la elección en 3 años, y a lo mejor si le haces el impeachment, pues llega alguien más moderado y levanta el barco, ¿no? Entonces, ¿para qué hacerlo? Entonces, pero hay muchas cosas que se están... Aparte se pondrían pues de víctimas, ¿no? Y entonces eso les puede funcionar en ciertos sectores. Vamos a esta pregunta, Giret, vamos con este punto.